fue ocasional conocer a Carmen desde aquí, desde el Club Atalaya. Yo ahora mismo estoy en lo que es el Museo del Esparto para no acoplarme en la sala de donde están los que han asistido. Porque ayer hicimos pruebas y había el retardo que decían los técnicos que parecía como neto. Bueno, aquí estoy más tranquilo, no me ve nadie, os veo a vosotros y aquí estoy. Y bueno, pues a través de Encarna conocí a Carmen. Que como ahora comentaré, pues hace justo, casi justo, desde el año 2005, en la Semana Republicana que organizamos, vino ella el primer día, el 14 de abril, y eso comentaré ahora. Bueno, Conrado, cuando tú quieras. Pues cuando tú quieras, Pepe, eres tú el... Vale, pues... Pepe, un poco. Ahora, ya. Buenas noches. Desde el Club Atalaya, Ateneo de la Villa, volvemos a tener una convocatoria de la Semana Republicana a la que uno de estos años pasados le añadimos también y de la memoria histórica. La Semana Republicana era un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo. Pensad que el Club Atalaya cumplió el año 2017 50 años, que somos ya jubilatas, pero en un envejecimiento activo, como quieren los gobernantes. Y bueno, en el año 2005 iniciamos una semana republicana donde la primera conferenciante fue una persona para nosotros desconocida, una tal Carmen González, fiesta en la Segunda República, que nos dejó sorprendidos a todos. Hay una imagen que ahora veréis del acto. El salón se llenó y en un silencio sobrecogedor empezó a comentar cosas de nuestro pueblo y nos quedamos todos boquiabiertos oyendo una relación de acontecimientos, de personas que nos daba vergüenza de no conocerlo, estando aquí en nuestro pueblo y estando al mismo tiempo interesados por la Segunda República. En aquel momento sellamos un pacto vertical. Aquel día, además, día 14 de abril de 2005, se hizo un homenaje a los hombres y mujeres de la República. Leímos en voz alta los nombres de las personas comprometidas por la República en Cieza, algunos de ellos asesinados, algunos de ellos desaparecidos, otros de ellos asesilados, que formaban parte de la memoria oculta de este pueblo. La lectura de aquello fue emocionante. Y al final de aquel acto, de aquella conferencia, se le hizo una entrega, un homenaje a dos personas que eran representantes y hombres de la República. Y fue Carmen la que entregó aquella distinción. Hay alguna fotografía también que podéis ver también. Aquel año también, al día siguiente de la conferencia de Carmen, tuvimos un recital poético, poético pero musicado, y también de otra persona entrañable, Antonio Carrera Terchena, que también desgraciadamente falleció hace unos años. Bueno, están en nuestra memoria, pero Carmen especialmente. Carmen repitió más de una vez nuestros contactos en el Club Atalaya, intervino en otra semana, coordinando un libro que hicimos sobre huellas de la memoria histórica en Cieza, y bueno, fue una persona realmente inolvidable para nosotros y la tenemos en nuestra memoria total. La semana que hoy se inaugura, como habéis visto en el programa, pues, son 4 días. Mañana es un recital poético, de un grupo de historia local de Cieza, se llama Historia Social, un grupo de jóvenes, realmente un grupo muy activo, comprometido y sobre todo emocionante por ser jóvenes los que lo integran y los que están trabajando.
Y por último, el viernes una conferencia de Diego Jiménez con un recital del cantautor Vicente Palau. El acto de hoy es Encuentro la Memoria, homenaje a Carmen González, historiadora. Y lo hemos organizado quizá con ausencias, pero tampoco para abundar en demasiadas personas que apareciera una mesa redonda interminable y que son las que vamos a intervenir. A continuación de decir los nombres, habrá un audiovisual que ha montado Alba Navalón, donde aparecen imágenes de Carmen con algunas intervenciones en el Club de Atalaya, no precisamente de la Semana Republicana, pero sí en otros actos, pero siempre da gusto oírla hablar con su serenidad, con su sabiduría y bueno, con su encanto que tenía especial para hablar. En la mesa redonda de hoy intervendrán en primer lugar Encarna Nicolás, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, maestra de Carmen González y muy amiga de Carmen González. Entre los dos han hecho gran cantidad de trabajo y de aportaciones a la memoria histórica de la República y del franquismo en la región de Murcia, aparte de haber hecho intervenciones en proyectos de investigación en el extranjero. En segundo lugar intervendrá Florentino Covacho, catedrático de Derecho Civil, que fue rector de la Universidad de Murcia, que tuvo relación con Carmen González en sus compromisos de gestión dentro de la universidad, relacionados con temas de la cultura. En tercer lugar intervendrá José Javier Ruiz Ibáñez, con el que estamos conectados él desde México, catedrático de Historia también de la Universidad de Murcia, director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, especialista en Historia del Pensamiento y los movimientos sociales. Después de él intervendrá Fuensanta Escudero Andújar, licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Murcia, profesora en un centro de educación secundaria y alumna directa de Carmen González Martínez. Le dirigió la tesis doctoral y después es una colaboradora con Carmen en varias aportaciones de libros y artículos. Seguidamente intervendrá José Miguel Martínez Carrión, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, especialista en Historia Económica y Social del mundo contemporáneo, vinculado también con relaciones con el Departamento de Historia y en la parte de Historia Contemporánea que es en la que trabaja. Después intervendrá también el profesor de Historia Alejandro García, especialista en Historia de América Latina, en el tema de violencias políticas, migraciones y refugiados y colonialismo y orden postcolonial en el norte de África. Después Magdalena Garrido, también profesora de Historia de la Universidad de Murcia, especialista en exilios internacionales, culturales y de género en época contemporánea. Después intervendrá José Antonio Gómez, compañero de Carmen durante sus años de estudiante de licenciatura. Él es actualmente catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. Ha sido vicerrector de Comunicación y Cultura en un par de años, o año y medio, y es especialista en gestión y promoción de bibliotecas, instituciones documentales y servicios educativos de alfabetización. Después intervendrá Lola Jara Andújar, licenciada en Comunicación y en Historia por la Universidad de Murcia. Ha desempeñado trabajos de dirección de comunicación en la delegación de gobierno y también en organizaciones sindicales, comisiones obreras, políticas e institucionales. Después intervendrá por parte del Ateneo de Archena Pepe Escámez. El Ateneo de Archena es uno de los centros donde Carmen impartió sus conferencias con motivo de semanas republicanas y de este tipo.
El Ateneo de la China es un club hermano de esta asociación y hemos organizado conjuntamente actividades. Posteriormente intervendrá Florent Dimas, investigador histórico, oficial del Ejército de Aire Retirado, miembro del colectivo de militares demócratas ANEMOI y vocal de la Asociación Civil Milicia y República, y también delegado de la Asociación para la Memoria Histórica en la región de Murcia. Bueno, pues esta es la relación de personas que van a intervenir. Yo después daré entrada, simplemente dando el nombre y ya está. Ahora veremos el audiovisual que ha preparado Alba Navalón y seguidamente intervendría Encarna. Ya sabéis que la intervención es, excepto la de Encarna, que va a hacer una semblanza de Carmen en su manera y ha sido su maestra. Encarna es ya maestra de maestras, ¿no? De algún modo. Pues Encarna tiene una duración mayor, el resto de intervinientes solamente, ya dijimos que son 3 minutos. Yo me he cedido más de la cuenta, lo siento, pero procurar para que no nos extendamos mucho. Continuamos entonces con el audiovisual. Hola, buenas tardes a todos. Bien, ha tenido Villaviciosa para la posibilidad de presentar el certamen de Memorial Camacho y poder compartir con ustedes este momento que les aseguro que, habiendo estado en otras ocasiones en este mismo lugar, con motivo de otros eventos, etcétera, me hace una especial ilusión. Porque como se ha señalado, he tenido el privilegio también de formar parte del jurado de los 3 premios hasta el momento convocados a través del certamen de estudios ciezanos Memorial Mariano Camacho desde el 2006, el primero de ellos, y me encuentro precisamente en una convocatoria, en una apuesta cultural que fue pionera en su momento aquí en esta localidad de Cieza y que creo que sigue siendo pionera a nivel regional y sobre todo y muy especialmente por la calidad de los trabajos que desde el primer certamen en 2006 hasta nuestros días se han ido presentando. Les puedo decir que esta convocatoria cultural o esta propuesta cultural está prácticamente al nivel de las mayores exigencias de calidad y de rigor científico, académico, lingüístico, etcétera, de los grandes premios que se convocan en nuestro país.
También quiero destacarles la edición esmerada que desde el 2006 formula los premios del certamen Memorial Camacho en esos cuadernos ciezanos, que intentan de alguna manera ir formulando lo que puede ser en el futuro la enciclopedia local en torno a la recuperación del patrimonio histórico local y la memoria histórica de Cieza. Es esta una labor investigadora pero también reivindicativa, que une a los ciezanos preocupados por el avance y el progreso de la localidad, pero también aquellos que, como en su día expresara el propio Mariano Camacho, pensaron en una Cieza que no pudo ser y que siguen contribuyendo con su esfuerzo, con su entusiasmo, con su colaboración a este tipo de, digamos, encuentros culturales que hacen progresar a esta localidad y, por supuesto, a la región de Murcia. Bueno, pues después del audiovisual que nos ha vuelto a encontrarnos con la voz de Carmen, empieza la mesa redonda con la primera intervención de Carmen Nicolás. Bueno, muchas gracias a Pepe Marín, Alma del Club Atalaya, al que tan ligada estuvo Carmen, y también a Conrado Navalón, coorganizador de este acto tan maravilloso que me ha emocionado ver a Carmen y me atraganto un poco. Bueno, buenas tardes a todos, amigos de Carmen y amigos míos. Carmen irradiaba humanidad. Precisamente por eso fue una excelente humanista, una gran historiadora. La argumentación de sus trabajos aportaba al humanismo rigor y vigor intelectual. Quiero daros unas pinceladas, con el poco tiempo del que dispongo, sobre estas dos facetas de Carmen. En primer lugar, su humanidad, su relación familiar con Teo, su marido, con Héctor, su hijo, con los hermanas, María y Sara. Era una mujer alegre, con una fina ironía. Era muy buena cocinera. Trae su plato que siempre ofrecía de rabo de toro. Era su plato estrella. En su relación con sus amigos destacaba su fidelidad, su entrega a su promoción, en la que conserva sus mejores e íntimos amigos, a los que nos unimos en el ámbito académico, muchos más, que disfrutamos a lo largo del tiempo de esa amistad. Pero también creaba ese ambiente de amistad a sus compañeros de promoción,
a sus alumnos, especialmente en la dirección de máster y de tesis doctorales. Era exigente, pero creaba el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenía mucha preocupación por la innovación docente. Por eso creó un grupo académico constituido por unas compañeras como María José Vilar, Lucía Prudencio, Magdalena Garrido, al que se unió después José Javier Ruiz Ibáñez. La segunda faceta de la que os quiero hablar es precisamente su función como intelectual. Carmen intentó siempre desenmascarar, oponerse, desafiar, derrotar el silencio impuesto, la opacidad del pasado guiada por los poderes en la sombra. Tenía una sana obsesión por indagar nuevas fuentes, de ahí su impulso de la recogida de testimonios orales y la promoción de un archivo de la palabra que conservamos con más de 200 y pico testimonios en nuestro Departamento de Historia Contemporánea. El intelectual como vigía, podíamos caracterizar a Carmen. Carmen quería presentar narraciones alternativas de la historia y otras perspectivas sobre la misma, diferentes de las ofrecidas por historiadores que defienden la memoria oficial o la identidad y la misión nacionales. Aquí, en este contexto, en esta preocupación, se inscribe su primer gran trabajo de investigación, su tesis doctoral sobre la guerra civil en Moscú. Como sabemos, el humanismo se ocupa de las transiciones, de un ámbito o de un área de la experiencia humana a otro. Carmen desarrolló esta línea de investigación en su madurez, con un proyecto sobre historia comparada y Chile. Ahí colaboramos intensamente con Igor Goikov y otro compañero, que ahora mismo, perdonadme, no recuerdo el nombre. Después, y al final, en Transiciones Políticas Contemporáneas, que fue su último libro, en donde hizo la última contribución con una introducción muy preocupada por el carácter teórico y metodológico de las transiciones políticas, un libro publicado por Fondo de Cultura Económico y Red Columnaria, también impulsada y coordinada por un gran amigo, José Javier Ruiz Ibáñez. Sus investigaciones fueron siempre muy bien acogidas en el ámbito nacional e internacional. Recuerdo con mucho cariño la emoción que sintió cuando Paul Preston la invitó a la London School, al centro que él dirigía en Cañada Blanc, lamentablemente desaparecido hace un año, y para ella la aventura de ir a Londres y hablar en un espacio que tenía tanta aureola, pues fue muy, muy emocionante. Fui invitada a otros países, dio conferencias en La Habana, en México, siempre de la mano de José Javier o Alicia Azuela, también
en estancia, invitada por Igor, en POC, en la Universidad de POC, donde aprovechó, que siempre aprovechaba, Carmen siempre aprovechaba para ir a los archivos, y allí en POC recogió una información valiosísima que luego publicó como, sobre un campo de concentración, un campo de Kursk, que fue muy duro y que Carmen dio una documentación importantísima sobre el campo. En fin, y otros ámbitos académicos en el que Carmen desarrolló en Hungría, en donde se me había olvidado comentarlo, precisamente con István, no pronuncio el apellido porque hay muchas consonantes, nos hermanamos precisamente con la Universidad de Pest, gracias a su iniciativa, y allí pues fue en varias ocasiones a participar en los congresos a los que fue invitada. Bueno, yo quisiera destacar su afán por resaltar en las investigaciones a los más desprotegidos, siempre a la oposición, a los desprotegidos, como os estoy repitiendo, y eso se notó en casi todas sus publicaciones. Era una forma de conocerse a sí misma y transmitir conocimiento del otro. Y ella fue una persona muy comprometida, política y sindicalmente. Y por eso acudía a todos los sitios que la llamaban. Yo muchas veces le decía, Carmen, tienes que algunas veces decir que no, porque estás agobiada de tanto trabajo. Pero no sabía decir esa palabra. Carmen era, como he dicho, de una gran humanidad. Yo presencié muy de cerca esa trayectoria. Tuve la suerte de estar muchos años a su lado, primero como colega y después mucho más como amiga. Y de eso me siento muy orgullosa. Fuimos a los archivos juntas, publicamos juntas, discutíamos mucho nuestros textos, no dejábamos nuestras mentes en reposo, porque eso hacíamos, cruzábamos nuestras redacciones y aquello era hasta muy divertido. En resumen, creo que me paso ya del tiempo. Carmen poseía esa humanidad inmensa que os acabo de dar como una pincelada, y por eso, insisto, fue una excelente humanista en el campo de las humanidades, en el campo de la historia. Yo la añoro mucho, pero casi puedo decir en nombre de todos los que estáis contribuyendo a este homenaje que la echamos muchísimo de menos. Gracias. Bueno, continuamos con la mesa redonda. Ahora interviene José Antonio Covacho, que fue rector de la Universidad de Murcia, catedrático de Derecho Civil, y que nos contestó inmediatamente a nuestra invitación para participar en el acto de homenaje. Tiene la palabra, José Antonio. Muchas gracias, querido Pepe. Bueno, yo lo primero que quiero saludar, desde luego, saludaros a todos y a todas. Especialmente quiero saludar, como no, a Teo, su esposo, y desde luego al esposo de Carmen González Martínez y a sus hermanas que están aquí, y agradecer, como no, pues a mi querida amiga Encarna Nicolás, a Pepe Marín. He ido muchas veces a Cieza, al Club Atalaya. Pepe Marín fue profesor mío en la Facultad de Derecho y por lo tanto también, bueno, pues ha contribuido a que yo esté aquí esta tarde, esta noche, y desde luego a mi querido amigo Conrado Navalón. Y saludaros a todos, ¿no?
Bueno, la verdad que yo he visto el currículum vitae de Carmen González Martínez y es un currículum espectacular. Bueno, yo quiero decir que en mi época de rector, ella pues estuvo, bueno, tomó posesión precisamente de catedrática en los años que yo estaba en el rectorado. Y además tengo que decir que durante desde el 2010 al 2014 fue coordinadora de la colección Miradas de Editum de la Universidad de Murcia. Posteriormente fue coordinadora del servicio de publicaciones durante los años 14 a 16, del año 14 al 16. Viendo su enorme currículum, y como quiero ser breve, la gente de Derecho tenemos tendencia a hablar mucho y a enrollarnos, y no puedo hablar demasiado, yo quiero decir que a mí me ha impresionado, bueno, viendo su currículum, he repasado bastante un tema que es el exilio y los rostros de la derrota republicana en Murcia, otra modalidad de la violencia política franquista. Esto responde a una historia contemporánea de la región de Murcia que en su día, como muy bien sabe, Encarna Nicolás, ella coordinó. Y bueno, y es verdad que en este momento, da la casualidad que está en México, concretamente José Javier Ruiz Ibáñez, que sabe mucho más que yo, evidentemente, de todo esto, y me ha llamado la atención la enorme claridad, ya lo ha dicho Encarna, ahora yo no me voy a repetir, pero la enorme claridad, efectivamente, de cómo Carmen escribió sobre todos los problemas que había efectivamente en el exilio republicano, ¿no? Ahora repito que estamos hablando todos los días del exilio referido a Puigdemont y a los independentistas catalanes. Esto no es un exilio, aquello sí que era realmente un exilio, pero en fin, esto sería un mini exilio o un cuasi exilio, pero desde luego el exilio republicano en México. México fue, evidentemente, como es sabido, un país que acogió a muchísimos españoles, muchísimos, veintitantos mil, cruzaron el Atlántico, lo dice Carmen en ese magnífico trabajo, El exilio y los rostros de la derrota republicana en Murcia, como digo, cruzaron el Atlántico, ella lo dice, unos 24.000 españoles, pues bueno, 21.750 estuvieron en México. Bueno, ¿qué decir respecto de la importancia que tiene efectivamente México en la época de la República y posteriormente? No reconoció el régimen franquista hasta que se instauró, digamos, la democracia en 1978. Y yo voy a ir concluyendo diciendo que efectivamente, por ejemplo, lo dice Carmen en su trabajo, Lázaro Cárdenas recibió a 460 niños reconocidos como los niños de Morelia. Había una casa de España en México, en fin, había muchas cosas. Yo recuerdo también, cómo no, la cantidad de profesores de Derecho, yo tuve oportunidad de ir, que efectivamente fueron acogidos allí en México. Entre otros, bueno, Niceto Alcalá Zamora, todo esto lo dice Carmen en su trabajo, Mariano Ruiz Funes, Ramón Gaya, efectivamente también, que logró llegar allá a México, y en definitiva también tengo que decir, y ya voy a concluir porque podría hablar mucho más, que en realidad tuve la oportunidad de conocer allí en México, en esa época de rector, pues a la familia de Mariano Ruiz Funes, y efectivamente a través del cónsul general de España en México, que era murciano, Herminio Morales Fernández, hubo una donación, la donación de la Biblioteca Ruiz Funes para la Biblioteca General de la Universidad de Murcia. Tanto para mí ha sido un inmenso honor tratar en fin, intervenir esta tarde aquí, aparte de una enorme investigadora, de una enorme profesora, aparte de una gran universitaria, era una persona excepcional, tenía mucha empatía, al menos conmigo la tuvo, y para mí es muy emotivo intervenir esta tarde. Perdón si tarde-noche, si me he pasado en el tiempo, pido disculpas y ha sido un placer. Buenas tardes, buenas noches. Ahora. Bueno, continuamos con la mesa redonda en este ensayo que hacemos de esta conexión digital, donde somos muy novatos.
aquí en la asociación, gracias a que Conrado nos echa una mano, podemos intentar salir un poco de este atasco. Continuamos con José Javier Ruiz Ibáñez, catedrático de Historia y que está conectado desde México. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenos días en mi caso. Voy a ser rápido y no voy a ser reiterativo. Lo primero, agradecer de infinito la generosidad de haberme invitado a platicar hoy con ustedes. Hay mucha gente que tiene más méritos que yo, con lo cual lo disfruto, no me acuso de eso. Muchísimas gracias. Luego, ser rápido, cosas. Para mí fue un privilegio y un honor, y esas palabras para mí, quien me conoce sabe que significan mucho, no es retórica ni es retórica gastada, tener como interlocutora y aprender tanto de Carmen González Martínez. Nos encontramos en la historia, en hacer historia y en hacer historia reflexiva y crítica. Y tuve la ocasión de aprender muchísimo de ella y de ver, tener esa perspectiva, yo soy un poco más joven que Carmen, de cómo fue creciendo. Lo comentaba antes la doctora Encarna Nicolás, y es cierto, Carmen pasó de tratar realidades locales, regionales, a proyectar su pensamiento a una reflexión comparada a escala global, lo cual le ha granjeado un prestigio del que en muchas ocasiones deberíamos de ser más conscientes de lo que somos en Murcia. No estamos hablando solo de una persona que era absolutamente maravillosa, comprensiva y que estaba ahí siempre que se necesitaba. Estamos hablando de alguien que tiene un enorme reconocimiento porque se lo ha ganado. Y se lo ha ganado porque hablaba con todo el mundo, con los que estaba de acuerdo y con los que no estaba de acuerdo, y ampliaba espacios de reflexión. No son las mismas inquietudes, no podían ser las de la primera Carmen González que la de la Carmen González final. Se ha enriquecido y al enriquecerse enriqueció enormemente a su entorno. Termino ya porque sé que la sesión es larga y porque yo soy de los que piensan que cuanto menos se verbalicen los sentimientos, mejor. Quien me conoce sabe hasta qué punto yo admiraba y adoraba a Carmen González. Pero les cuento una anécdota de 35 segundos. Dejo la de Brasil para otro día. Esta es en Santa María Acapulco, en la Sierra Gorda mexicana. Estábamos realizando un proyecto de patrimonio junto a la doctora Concepción de la Peña y colegas mexicanos, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Óscar Masín. Y bueno, en un momento llegamos a un pueblo, Santa María de Acapulco, que se acababa de quemar la iglesia. Había caído un rayo, la institución de turno no había hecho 500.000 informes para poner o no poner un pararrayos. Al final, entre los informes que sí, que no, cayó un rayo. Los informes tardaban 15 años en sí, no, sí, no. O sea, todos sabemos cómo funciona la burocracia. Y se había quemado la iglesia con unas pinturas del siglo XVIII. Pero lo que era verdaderamente sobrecogedor y nos dejó a todos completamente impactados fue como la gente del lugar, los indios de la Sierra Gorda, que no hablaban español, habían rescatado a sus santitos y habían abierto una covacha, una chabola, con un techo que se caía a pedazos, y lo que quedaba de los santos los estaban adorando allí. Es decir, lo que es un historiador es la persona que hace que ese acto, que ese recuerdo de lo que se ha perdido y del sentimiento que ha generado la pérdida, siga estando vivo. Ver la reacción de Carmen y ver el impulso por que eso no se olvidara, comprender a esas personas, es lo que diferencia a quien realmente piensa y quiere saber de todos los demás. Y esa creo que fue siempre la curiosidad, aparte de una humanidad infinita, la principal característica de Carmen. Y como les había prometido, aquí me paro. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Continuamos con Fuensanta Escudero Andújar, alumna y amiga, después colaboradora. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Sé que vamos a repetir muchas cosas de Carmen. Yo voy a hablar de Carmen en memoria. Voy a hablar de esa mujer de izquierda, persona sencilla, elegante, practicante de un feminismo vital, que estaba presente en cada aspecto de su vida y que se hacía palpable en la capacidad de potenciar la fraternidad. De los tres valores fundamentales que para mí marcaron su trayectoria: la honestidad, la generosidad y el compromiso, que estaban presentes
tanto en su vida pública como en la privada, y que entiendo que dieron lugar, que propiciaron una red, un espacio tan grande y una red en la que cabíamos todos, y lo estamos viendo esta tarde aquí. Su familia, Héctor, su familia es muy amplia, Héctor, Teo, pero sus hermanas, sus sobrinos, los presentes y los ausentes, a los que recordaba con mucha frecuencia. Y con ellos creó un ambiente, una casa acogedora, familiar, abierta. También en ese espacio están los compañeros de trabajo de la universidad, los del mundo académico y los de la gestión. Estaban los de otras universidades, recuerdo a los de Cádiz, a sus compañeros de Albacete o a los de Chile, a los de servicios de publicaciones, que sé que la adoraban. Están sus amigos y amigas de siempre, fieles, lo decía Encarna antes, camaradas fieles, siempre presentes en sus momentos de ocio. Casi se puede recordar acompañados de un buen ron y de muy buenas tertulias, con ratos muy gozosos, también en los momentos también en los de dolor. Allí estábamos sus alumnas, trabajo que era su pasión, la docencia, semilla de futuro. Con ella aprendimos, el interés, nos transmitió el interés por la historia, por la búsqueda de la verdad, por el rigor científico, la autocrítica y la sensibilidad por los temas que ya se ha dicho antes que tenían como objeto a los colectivos más olvidados, a las víctimas de la guerra, a las mujeres, a los marginados, o sea, a los nadies de Eduardo Galeano, y también sus amigos y representantes de asociaciones de memoria, de colectivos, de sindicatos, de tantas localidades a las que acudió a lo largo de toda su vida, y en los que creo que Carmen ejerció fue una masa madre que se ha ido potenciando con el tiempo, y en Cieza lo tienen muy presente. No voy a decir nada más, aparte de que creo que de Carmen hay que hablar en presente y que es una mujer necesaria para todos los que estamos aquí y muy necesaria para las generaciones futuras. Y con esto termino. Muchas gracias, Santi. A continuación interviene José Miguel Martínez Carrión, que es catedrático de Historia Económica. Muy buenas tardes. Y como ha señalado Fuensanta, pues probablemente nos vayamos a repetir. Yo voy a ser muy breve, incluso si puedo menos de 3 minutos, y señalar que para mí Carmen, aparte de extraordinaria compañera, historiadora, humanista, fue una persona muy comprometida y con una gran dotación de energía y fortaleza, incluso en los momentos más complicados de su enfermedad, ¿no? Y yo creo que si las personas que conocemos y que hemos conocido a Carmen, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene esa palabra que se repite con mucha frecuencia en los últimos tiempos, que es la palabra resiliencia, ¿no? Cómo ponía su mejor cara ante los peores momentos, ¿no? Como profesional, pues, ¿qué puedo decir? Ella encarna destacado su labor como historiadora en el ámbito de la investigación y todos de la Segunda República y la Guerra Civil, aparte que tiene muchos temas más, fue prolífica e innovadora en el ámbito de la historia oral y de género, pero es verdad que en los momentos en que empezaba a hablarse de la modernidad y la República estaba desfasada, ella sí se comprometió con ese estudio, ahondando en el ámbito de la región de Murcia, ¿no? y en general de otros territorios, ¿no? Entonces,
hoy que ya casi celebramos el 90 aniversario del advenimiento de la Segunda República, es una ocasión estupenda para recordar y rememorar a Carmen, ¿no? Yo además quiero destacar el papel de persona comprometida con entorno y grupal, como se ha señalado aquí, y sin duda muy colaborativa, como ha señalado Encarna Nicolás, amiga de todos. Y yo la recuerdo porque en aquella época el grupo, ella creo que era 3 generaciones posteriores a la mía en el estudio de historia contemporánea. Y recuerdo a un grupo muy dinámico, muy activo, muy comprometido, aleccionado sin duda por la maestría de Encarna, ¿no? Y recuerdo pues el grupo que formaba Concha Pando, que está aquí, Joaquín Melgarejo, Inmaculada López Ortiz, María José, que también, en fin, era un grupo muy potente, ¿no? Y aquello era realmente aleccionador, no había ocurrido, ¿no? Como grupo, y en este sentido, bueno, pues Carmen ha sabido también liderar ese planteamiento y generar una escuela de historiadores, de alumnos, y de la cual yo me siento también en parte ligado. Un colega mío, Javier Puche, que también nos está escuchando, que ahora es profesor titular en Zaragoza, fue alumno suyo, y fue ella la que me dijo, oye, mira, está muy interesado en los temas que estás haciendo de historia económica. Y de historia económica a mí me sirvió cuando hice el libro de historia económica de la región de Murcia, pues su trabajo sobre las colectividades de la guerra civil fue magnífico, y yo aquí creo que es una de las mejores contribuciones y le estoy muy agradecida. Luego ella me hizo una reseña del libro, ¿no? Y en ese sentido pues estoy muy agradecido. Los contactos han sido intensos, ha habido sus fluctuaciones, pero debo señalar, y ya para acabar, que me unió a ella especialmente en el año 87. En el año 87 yo leía la tesis, y Teo, que nos está escuchando y que asiste, pues Teo, su marido, se manejaba muy bien en la programación del MS2, de aquellos viejos disquetes blandos, y yo, bueno, mi tesis, que la hice a mano, a máquina, pues él me hizo los gráficos, y tuvimos una relación muy intensa durante aquellos meses, y gracias a Teo y gracias a Carmen, pues mi tesis pudo brillar un poco en el aspecto técnico y estadístico, ¿no? Le estoy muy agradecido. Me llama la atención también otra de toda la prolífica literatura, producción historiográfica que tiene Carmen, me llama mucho la atención la contribución que hizo en el homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, un relato sobre la muerte a partir de una serie de lecturas, y que sin duda era una lección de la memoria histórica, ¿no? Y bueno, ya pues para acabar, en estos tiempos tan difíciles que todos ya reconocemos, con crisis sanitaria, económica y sobre todo de empoderamiento de la estupidez y de la ignorancia con este auge de la extrema derecha, que me parece muy bueno el hecho de recordar a Carmen y valorar sobre todo el oficio del historiador, el ejercicio que ella hizo, muy notorio, de testimoniar al otro, a los silenciados, ¿no? De recuperar la memoria, el recuerdo y sobre todo la denuncia, la crítica. Gracias. Continuamos. Muchas gracias, Miguel. Ahora interviene Alejandro García, compañero en el Departamento de Historia de la Universidad de Murcia. Alejandro. Bien, buenas noches amigos, compañeros. Es un placer vernos otra vez aquí, todos juntos. Y bueno, yo no tengo gran cosa que añadir a los comentarios que habéis hecho todos sobre nuestra buena amiga Carmen. Encarna, José Miguel, Covacho, en fin, todos vosotros habéis glosado lo que todos entendemos que era una profesional muy seria, muy rigurosa, una trabajadora infatigable, una magistral profesional en la docencia, como yo he podido comprobar durante muchos años porque hemos compartido alumnos, una mujer querida. Luego, como compañera, pues una hermana excelente, siempre estaba ahí, en fin, agradable, generosa, buena gente. ¿Qué voy a decir? Que no sepamos todos porque lo hemos vivido con ella, ¿no? Y fundamentalmente, a mi juicio, Carmen
tenía un arma, una llave maestra que abría todas las puertas, que era su sencillez natural. La naturaleza la colmó de muchos dones, y aunque no alardeaba de ellos, esos dones eran visibles en su propia presencia, en su propio estar, en cómo se relacionaba con los demás, siempre al servicio con gran generosidad. Esa sencillez probablemente desarmante, por otra parte, pienso que viene en buena medida por su origen, un origen sencillo, humilde, una mujer hecha a sí misma, una luchadora denodada para llegar a donde esa quiso llegar, a donde quiso llegar, ¿no? Dicho esto, solo me queda acabar precisamente con su final, ese proceso, en fin, doloroso, frío, gris, con la cercanía evidente de lo irremediable, y el estoicismo y el coraje con la que Carmen asumió este destino fatal. En su caso, la naturaleza no fue generosa con ella en, diríamos, acompañarla en un final, diríamos, no doloroso. Pienso que ese estoicismo, ese coraje y esa manera en que ella afrontó su final es un resumen inequívoco de toda una vida. Y fue precisamente eso, entre otras muchas cosas, un ejemplo para todos nosotros, sus compañeros, y estoy seguro que ese coraje con que afrontó el destino último ha influido profundamente y lo tendrán permanentemente en el alma tanto Teo como su hijo Héctor. Y nada más que decir, amigos, un placer encontrarnos en este momento en memoria de nuestra querida amiga Carmen. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro. Continúa ahora Magdalena Garrido, también compañera del Departamento de Historia de la Universidad de Murcia. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer cualquier acto de homenaje y dedicatoria a Carmen y hacer llegar un mensaje de profundo cariño, admiración, de reconocimiento a una persona única, extraordinaria y todo un referente en lo profesional y en lo personal. Hacer llegar, en definitiva, no mi testimonio, sino todo el cariño de sus compañeras y compañeros de departamento, de sus colegas de facultad, de sus compañeros de proyecto, de infinidad de promociones de estudiantes, de también Javier Puche, que está presente y espero que pueda hablar, si es posible, o al menos parte de todos los que estamos presentes. Y en definitiva, pues como amiga, maestra, compañera, destaco los momentos compartidos, las enseñanzas, los ejemplos, y releyéndola, sobre todo releyendo cuanto ha escrito y en conexión con lo que señalaba José Miguel acerca del ejercicio de historiador y de historiadora, sí me gustaría concluir con lo que son unas palabras propiamente de Carmen, escritas por ella, respecto a ese ejercicio, a la profesión, al día a día. Sí exige, como nos enseña Levi, el deber intelectual de buscar la mayor aproximación posible a la verdad, el reconocimiento de la deuda moral hacia los hundidos y los salvados, por lo mucho que nos alertan sobre el futuro, y la reflexión crítica de las consecuencias. Vale, muchas gracias, Magdalena. Tiene ahora la palabra José Antonio Gómez. Él es catedrático del área de biblioteconomía y documentación y ha sido compañero de Carmen en varias aventuras, entre ellas el estudio de la licenciatura y después en gestiones académicas. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por organizar este acto y por las palabras que ya habéis dicho todos y cada uno de vosotros, que en cierto modo me hacen casi ser reiterativo, ¿no? Y voy a evitarlo. Yo tuve la suerte de comenzar en 1979 la carrera junto con Carmen, éramos compañeros de clase en la carrera de Historia. Está aquí, por ejemplo, también otra compañera, Concha Pando, de aquella promoción. Y aquel curso, bueno, lo que más recuerdo es que 5 compañeros quisimos ser delegados de curso conjuntamente, haciendo una especie de quinteto. No quisimos que nadie en particular fuera delegado, ¿no? Ahí estaba también, y Concha lo recordará, otro compañero que era Ángel Oliva,
otra compañera, Isabel Barceló, me parece recordar, estaba Carmen y yo, pues fuimos juntos los 5 delegados de curso. Y yo pienso que aquello, aparte de la nostalgia y de los buenos recuerdos que supone, pues es también pues como una muestra de que recién llegados a la universidad quisimos empezar a tener alguna responsabilidad, intentar luchar por mejorar las cosas. Y yo pienso que eso Carmen pues lo llevó durante toda la vida universitaria. Y a lo largo de esa vida universitaria, pues yo tuve la suerte, aunque luego ya yo estuve en una facultad, ella en otra y tal, pero tuvimos muchas ocasiones de reencontrarnos donde ella siempre me demostró su enorme capacidad, su generosidad y su altura intelectual, ¿no? Que yo pude apreciar en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, aquí podría recordar también cuando durante la conmemoración del centenario organizó junto con Concha la exposición sobre la aportación de las mujeres a la historia de la Universidad de Murcia. Un trabajo excelente. En la parte del servicio de publicaciones, que también tenemos aquí a Paco Gil, el director técnico del servicio, pues por una parte la puesta en marcha de la colección Editum Mirada, dedicada a la historia, que supuso publicaciones extraordinarias, como por ejemplo la de Fuensanta Escudero, que también nos acompaña, la publicación de Los Mundos de Ayer, cuando se realizó el 9º Congreso de la Asociación de Historiadores Contemporáneos, con el trabajo de Carmen y de Encarna en la coordinación de aquel congreso, en fin, muchísimas ocasiones. En su etapa de directora del servicio de publicaciones, pues hizo también un trabajo extraordinario en la mejora de la calidad de las colecciones editoriales, porque ella era una persona con un enorme rigor, que aquí hay que decir que su trabajo fue pues injustamente interrumpido antes de completar su mandato y que ella estaba manteniendo la labor de la dirección del servicio de publicaciones cuando ya estaba asomando la enfermedad con un rigor absoluto y admirable. Y un momento donde yo vi la categoría intelectual de Carmen, que lo podíamos haber visto en muchas ocasiones, porque también ella fue profesora en mi facultad de los estudiantes de periodismo y su rigor ahí era impresionante, pues fue como ya han recordado Mada Garrido y José Miguel en la organización de las jornadas Miradas a la Historia, que se hicieron en recuerdo de Miguel Rodríguez Llopis, también organizadas por Encarna, a la que yo también considero mi maestra, igual que Carmen. Pues la conferencia que dio ahí y que ya han comentado, como digo, José Miguel y Mada, fue extraordinaria. Fue una conferencia dedicada a explicar la concepción de la muerte y la memoria histórica. Y yo ahí vi la capacidad que ella había tenido para, además de ser historiadora, tener un dominio de la historia de las ideas y de la cultura impresionante, ¿no? Era un trabajo con un aparato crítico impresionante, ¿no? Su dominio de las obras de Hölderlin sobre la muerte de Empédocles, el Fausto de Goethe, bueno, luego su análisis de la muerte en los campos de exterminio nazis. Ahí me demostró que ella era una historiadora, no solamente una historiadora contemporánea basada en un conocimiento de la historia de la cultura y de las ideas impresionante. Y ahí pues uní un motivo más de admiración hacia ella, que también va en cuanto a la coherencia personal. Por ejemplo, su labor como delegada sindical en comisiones obreras, su integridad en cualquier decisión que tomara, ya fuera respecto a la publicación de un libro, la calificación de un estudiante o la defensa de los compañeros en la junta de personal del personal docente de la Universidad de Murcia. En fin, son muchas cosas que se podrían contar, pero os agradezco la oportunidad de haber tenido estos momentos para recordar algunas de esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Tiene ahora la palabra Lola Andújar. Es licenciada en Comunicación y en Historia por la Universidad de Murcia. Trabaja como responsable de comunicación en organizaciones sindicales y políticas. Como quieras, Lola. Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros profundamente la invitación que me habéis realizado para compartir este momento tan bonito, ¿no? Tan entrañable. En realidad estoy en condición de amiga más que de otra cosa, porque sus derroteros y los míos fueron diferentes, ¿no? En la investigación y en la vida profesional, ¿no? Y quiero, no obstante, señalar que
manteníamos muchos aspectos en común que compartíamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era la memoria histórica, algo que nos apasionaba, ¿no? de la que comenzábamos a hablar en cualquier momento, además el más inoportuno casi siempre, y bueno, pues no tenía fin. Recuerdo una frase de Saramago que compartíamos que decía algo así como que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia, ¿no? Y algunos pues no podemos olvidar, esa es la verdad, porque el pasado tiene un peso tan grande, un peso enorme en nuestras vidas que es muy difícil aligerar, ¿no? Entonces, incluso cuando no hemos vivido los acontecimientos, como es su caso de ponerlos, investigarlos. Tampoco podemos mostrarnos indiferentes porque tenemos, y ella lo tenía muy claro, una obligación moral de recordar y garantizar el respeto de los valores esos valores que nos hacen justos, libres, personas dignas, ¿no? Y precisamente la persona a la que yo dedico todo este cariño, a Carmen, fue una luchadora incansable por estos principios, en defensa de los mismos. Y lo hizo desde el conocimiento, como vosotros habéis apuntado, de la realidad de un pasado muy complejo. Un pasado que fue hermoso en algunas etapas de la historia, pero que fue terriblemente cruel en otras. Y así pues fue como comenzaron sus estudios. Yo los recuerdo perfectamente, ¿no? Porque ella me hablaba de la justicia como el elemento que reinó en las virtudes republicanas que descansaban en la igualdad, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, pero también que hablábamos de como país, cómo nuestro país quedó ensombrecido por una guerra atroz, por un régimen brutal, ¿no? Que pulverizó los derechos. Yo reconozco que no puedo disertar como vosotros sobre los conocimientos de esta gran investigadora, que lo fue, pues salvo la lectura de sus textos, ya he dicho, nuestra elección profesional fue muy distinta, pero la conocí desde otras perspectivas, entre ellas la personal. Es aquella que nace cuando te sientas al lado de alguien en el primer curso de facultad y con unas cuantas conversaciones intrascendentes pues percibes que sintonía. Y en ese día a día vas compartiendo una serie de peripecias que uno no sabe cómo es posible llegar a ellas, pero se va caldeando una amistad que evoluciona sin saber de una manera natural y acabas convirtiéndote en familia por adopción. Y eso es lo que éramos familia por elección, con quienes compartes los pequeños y los hermosos momentos de tu vida. Da igual que quedáramos a una manifestación del 1 de mayo, que preparáramos un caldo para Nochevieja, que criáramos a los críos juntos, correteando por la mitad de la huerta. También vivimos momentos muy difíciles. Recuerdo una anécdota a la que le tengo mucho cariño, que conseguimos no sabemos cómo, montarnos en un autobús y estar a hacer un viaje fin de carrera por Checoslovaquia, nada menos, y financiárnoslo. No quiero contaros cómo, o sea, una auténtica locura. Lo cierto es que estábamos en el Museo del Movimiento Obrero, que después se llamó Museo Nacional, imaginando la confluencia de miles de personas porque se visualizaba la avenida San Wenceslao, la primavera de Praga, y nos emocionábamos recordando ese momento. Y ya en ese momento yo sabía que se iba a escribir sobre este asunto y así fue, ¿no? Pero también me vienen a la memoria muchas conversaciones de cómo comenzó su tesis, las enormes dificultades que tuvo para acceder a las fuentes. Yo incluso a veces temía porque veía que se metía en terrenos que eran incluso arriesgados, ¿no? Y especialmente novedosos, ¿no?
Y bueno, pues he leído prácticamente todo lo que ha escrito, ¿no?, sobre la Segunda República, sobre la dictadura franquista, con las constantes que le acompañaron siempre de hambre, de miedo, de represión, de exilio, pero también, bueno, pues me ha emocionado mucho cuando leí aquel libro en el que hablaba sobre los campos de exterminio nazi. Me conmueve recordar el estudio que realizó sobre los niños de la guerra. Ella misma se emocionaba cuando me lo contaba, ¿no? Se refería a aquellas consecuencias, las consecuencias de aquella angustiosa decisión. Y bueno, ella siempre estaba interesada por la historia desconocida, la historia realmente compleja, ¿no? Los movimientos reivindicativos, la clandestinidad, el nacimiento de los partidos o el desarrollo de los partidos de izquierda, del sindicalismo, y todo ello siempre con un extraordinario rigor y una gran lucidez, ¿no? Y bueno, pues ahora yo no puedo evitar pensar en ella en presente. Lo hago muchas veces y hay temas que, en concreto 3, que solamente voy a mencionar porque ya creo que me he pasado el tiempo, que nuestro amor hacia la memoria histórica, la importancia que tiene, pues por un lado, estoy convencida de que ella vería la necesidad de dar ese paso tan necesario de actualizar la ley de memoria histórica hoy vigente, ¿no?, de extenderla a los contenidos curriculares, en fin, de avanzar en este sentido, ¿no? También estaría tremendamente molesta con la ignominia de los partidos que hoy purulan o aparecen y nos golpean constantemente poniendo en cuestión nuestra convivencia pacífica, nuestra libertad. Seguro que encontraría inspiración para realizar algún estudio, ¿no?, sobre los objetivos de estos desalmados, yo creo herederos muchos de ellos seguramente de aquellos que empuñaron las armas de tortura, ¿no? Y bueno, pues Carmen querría una norma que cerrara heridas, evitar la apología del franquismo, la incitación al odio, reforzar la perspectiva de género, ya se ha dicho, porque era una feminista convencida y que ejercía como tal, ¿no? Y otra cosa importante es, bueno, pues la necesidad de facilitar el acceso y la protección de los archivos históricos, algo que es fundamental y que en este país todavía no hemos logrado hacerlo de una manera suficientemente rigurosa, seria y bueno, adecuada, ¿no? Y hablando de archivos, pues otro de los temas que ella estaría apasionada en estos momentos sería esa reforma que está prevista de la Ley de Secretos Oficiales del periodo franquista. No me cabe la menor duda, ¿no? Porque, bueno, ya está bien que nos equiparemos a otras democracias occidentales. Estamos hablando de un decreto del 69 que firmó Carrero Blanco, nada menos, ¿no? Y también hablando de archivos, que a ella los memoriales le encantaban y me los comentaba, hay otro aspecto que le llamaría mucho la atención, que es la situación de nuestra actual cárcel, la cárcel vieja, ¿no? Bueno, pues un lugar que podría haber sido fácilmente un sitio donde presentar o defender pues los derechos humanos, no tratar de humillar, no tratar de destruir, sino de construir, de contribuir con una altura de miras a promover la reconciliación en un centro de exposición, de investigación de nuestra realidad histórica. Bueno, pues no quiero alargarme más. Quería recordar una frase de Milán Kundera que me gusta mucho, que dice así: la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir, ¿no? Esto es lo que nos pueden arrebatar y esto es lo que hay que defender, y lo que ella defendió a través de
todo ese tremendo esfuerzo y espléndido resultado a través de su producción científica, ¿no? Pero para finalizar, decir que son tantos los momentos en los que siento su presencia y me llegan sus razonamientos que no tengo palabras para expresar de verdad la gratitud por todo lo que pude aprender de ella. Y tampoco tengo consuelo para olvidar el hermoso tiempo que vivimos juntas, ¿no? Y soy consciente de que la única defensa contra su muerte es el amor que todavía siento por ella. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Ahora va a intervenir Pepe Escames por el Ateneo de Archena. En vez de la conexión, él está presente aquí en el local del Atalaya y va a ocupar mi sitio. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bueno, en principio quiero felicitar al Club Atalaya por esta iniciativa de gestionar el recuerdo de Carmen, organizar el homenaje que se merece y aunar los distintos pareceres, personas y entidades en este evento. Es para felicitar por este trabajo y no olvidar a Carmen González Martí, historiadora. Nosotros seguimos aprendiendo del Club Atalaya. Desde el Ateneo de Archena reconocemos la dimensión intelectual, investigadora, académica, profesional y escritora de Carmen. No insistimos en ella, puesto que ya lo habéis desarrollado ampliamente. Solo tener en cuenta que tras un silencio impuesto por 40 años de dictadura, por ese miedo incrustado como las vacunas a sangre y fuego, que tras la persecución de ideas y de personas, que tras la imposición de un relato histórico vencedor, que tras la censura académica y la vigilancia en la pureza nacional, tanto en la universidad como en la escuela, para dar una historia oficial, que tras las dificultades para el acceso a las fuentes, a los archivos, y, ¿por qué no?, casi 50 años más de insistencia política actual en el olvido, que aparezcan generaciones de historiadores como Carmen, historiadores bien formados, con criterio, analíticos, con compromiso, rigurosos, es para felicitar. Historiadores capaces de trasladar a la sociedad otra historia, de acercarnos la historia social y política sustraída y casi eliminada, de investigar para que la memoria no caiga en el olvido. En definitiva, de luchar para recordar a los olvidados. Carmen González siempre ha estado ahí. Desde el Ateneo de Archena queremos destacar su perfil de sabia humanidad, su ansia investigadora en la búsqueda de fuentes vivas, su cercanía, su trato delicado y de ánimo con ellas, con esas personas que nosotros le presentamos para que pudiera extraer datos, su colaboración desinteresada con nosotros, su crítica a la enseñanza de la historia en las aulas y a ese currículum exagerado y excluyente de esa asignatura. Y siempre destacaremos su disponibilidad personal para echar una mano en cualquier evento de la memoria con el Ateneo de Archena y con otras entidades regionales. Carmen, te marchaste muy pronto. Un abrazo en las estrellas para Carmen y para todos los que hoy estamos en tu homenaje. Gracias. Bueno, ahora está prevista la intervención de Florent Dimas. No sabemos si, no tengo yo, veo la conexión, pero lo podéis comprobar Conrado. ¿Hay conexión? Conrado.
creo que no está presente ahora mismo. Bueno, pues entonces, en principio, antes que se me olvide, tengo que excusar la presencia, así me lo ha hecho llegar Antonio Martínez Ovejero, gran amigo de Carmen, colaborador también y alumno de ella, juntamente con Encarna, en la elaboración de su tesis, de su investigación sobre la represión franquista en Murcia, una obra tremendamente importante. Y ahora mismo, en principio, abrimos la posibilidad de que algunos de los participantes en la reunión quieran intervenir, rogando, aunque no hayamos dado mucho ejemplo a algunos, que sean breves, por no alargarnos mucho. ¿Cómo se hace esto, Conrado? ¿Tiene intervención? Javier Puche ha pedido la palabra. Simplemente activar el micrófono y intervenir. Yo, por no hacerlo muy largo, diría por 3 o 4 personas las que máximo como intervenir, que pueden intervenir. Bueno, pues tú controlas los que han pedido palabra. Sí, Javier Puche quería intervenir. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí. Hola. Muy bien. Buenas noches. Bueno, no tenía ayer tarde a través de Madalena Garrido me comunicó que iba a haber un homenaje a Carmen y bueno, me he metido en la charla. No tengo internet, estoy en Teruel, doy en clase en Teruel, o sea que estoy ahora tirando de datos de móvil, espero que no me falle la conexión. Bueno, lo primero, yo la verdad es que para mí Carmen no se entendería mi trayectoria investigadora sin Carmen. A mí me impactó mucho la forma en que daba las clases. Yo di la asignatura, la primera vez que la conocí fue en la asignatura de tercero, Historia de las Relaciones Laborales en la España Contemporánea, y la forma en que daba las clases era espectacular. Era la primera vez que yo veía a una persona que no solamente analizaba la historia, sino que además la articulaba con historiografía. Y aquello, la verdad es que me impactó mucho. Luego yo acabé mi carrera, acabé muy cansado y quise hacer una investigación. A mí la verdad es que me impactó mucho los estudios de la Segunda República, me gustaba mucho aquel periodo. Y recuerdo que con ayuda de José Javier Ruiz Ibáñez, pues en ese año no iba a haber doctorado en Murcia y me animaron a que me fuera a hacer el doctorado a Sevilla, a la Universidad Pablo Olavide, con Bartolomé Llum, sobre historia moderna. Y ahí, bueno, la verdad es que me pudieron, entre comillas, colar, porque era el único contemporaneista que participaba de aquel doctorado. Recuerdo que era una persona, muchas veces, cuando era más joven, tenía muchas dudas y muchas veces le preguntaba y siempre de manera muy cariñosa me ayudaba. Recuerdo también que era honesta consigo mismo y honesta con los demás. Recuerdo que me hacía intuir que, bueno, que probablemente no podía dirigirme la tesis porque no podía a lo mejor encontrar una beca para mí. Y recuerdo perfectamente cuando me presentó a José Miguel Martínez Carrión en noviembre del 2002 en su despacho, en el despacho de la Facultad de Letras. Y es verdad que luego ya me distancié un poco de ella, pero bueno, siempre la tuve ahí, siempre estábamos en contacto. Y ya solamente por terminar anecdótico, cosas del destino, yo siempre le decía a Carmen, oye, yo tengo que publicar algo contigo, me gustaría publicar algo contigo. Y ella siempre me decía, no, Javier, tú céntrate en la tesis, haz currículum, lo primero es tu currículum y luego ya en el futuro ya hablaremos. Y recuerdo que en el último congreso de Historia Agraria, celebrado en Santiago de Compostela en 2018, presenté con ella un trabajo sobre la conflictividad rural. Y aquel trabajo, junto a otros, fue seleccionado para formar parte de un número monográfico en la revista anglosajona Sustainability, de alto impacto. Y bueno, no hubo más remedio que hacerlo en muy poco tiempo, tuvimos ahí 2 o 3 meses, además con el aspecto añadido, yo que en otoño del 2018 estaba en Portugal haciendo una estancia, con lo cual hicimos el artículo a distancia, ella ya no estaba bien.
Y recuerdo que al final del artículo, ya en octubre, recuerdo perfectamente el correo, le pedí una ayuda puntual. Era una cuestión sobre los yunteros de Extremadura, la cuestión yuntera en Extremadura en la Segunda República. Y recuerdo ya aquí, me emociono porque ya me dijo, mira, lo siento, Javier, ya no te puedo ayudar, tengo muchos dolores y no puedo escribir. Por suerte aquel artículo salió publicado y dije, mira, qué mejor que... Recuerdo que enmarqué el artículo y en la Navidad del 2019 se lo envié a su casa. Y luego también en 2019 tuve a mi hijo y yo sabía que estaba mal. Y bueno, de vez en cuando le enviaba fotos del niño, vídeos, y la verdad que de manera muy cariñosa me emociona porque la verdad que fue una persona espectacular. Fue mi maestra, también José Miguel también me ayudó mucho y la verdad que bueno, por lo menos pude publicar con ella. Y de ser, bueno, una profesora, una guía para mí, pues se convirtió en un amigo. Y la verdad es que por su fallecimiento me impactó mucho, lo pasé bastante mal. Pero bueno, tengo la satisfacción de que al menos publiqué aquel artículo con ella y lo tengo en el despacho que trabajo en mi casa, o sea que todos los días que me levanto, pues es que veo su nombre y la verdad que bueno, la verdad que estoy contento de haberla conocido porque fue una profesora espectacular y como persona un 10. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ha sido realmente emocionante tu intervención. A mí también me ha hecho recordar aquellos últimos meses de Carmen. ¿Hay alguna intervención más de participantes? Pues yo creo que debes de pasar al punto siguiente, que es la presentación del cuaderno, por no hacerlo mucho más largo, Pepe. Sí, bueno, pues vamos a cerrar el acto con una presentación del cuadernillo que algunos os hemos remitido, que contiene fundamentalmente, aparte de una presentación de algunos compañeros y amigos, tiene el artículo que fue la intervención de Carmen, precisamente, en la primera semana republicana que organizó esta asociación en el año 2005. Ella, tan cuidadosa como era de sus cosas y tan precavida, a los pocos días de haber terminado la semana republicana, me hizo saber que tenía el texto por si queríamos publicarlo. Claro, dijimos que encantadísimo. Y aquel artículo lo publicamos en una de nuestras revistas, lo hemos recuperado ahora para hacer un cuadernillo especial. Por cierto, si alguno de los participantes no le ha llegado, que lo hemos hecho llegar por la red, puede dirigir un correo a atalaya.ateneo@gmail.com, simplemente diciendo que queréis, os gustaría tener el cuadernillo de Carmen González, y os lo remitimos. El correo es atalaya.ateneo@gmail.com. Bueno, el cuadernillo efectivamente se compone, ahí veis la estructura, hay 3 pequeños textos de introducción. El primero está elaborado desde aquí, desde la asociación, Carmen González en nuestra memoria. El segundo son palabras de recuerdo de Carmen González. Está escrito por Conrado Navalón y José Antonio Gómez, compañeros de la universidad. Y el tercero está escrito por su maestra y amiga, Carmen González, una historiadora comprometida, social y metodológicamente. Y por último, su artículo, que llevaba este título tan hermoso: Vindicación republicana incierta, del ardiente compromiso, de la larga lucha, de la esperanza. Y esas 3 frases componen realmente el artículo titulado Es otro apartado. Un artículo para nosotros memorable y que termina
con unas palabras muy hermosas, que son las siguientes. Es de justicia recordar que la larga lucha por las libertades en este país cuenta con un largo recorrido histórico que transcurre desde la defensa de la legalidad democrática republicana en julio de 1936 a nuestros días, y que fue una lucha ligada a la esperanza de cambio, de trastoque de la dictadura por la democracia, lucha en la que muchos antifranquistas dejaron proyectos de vida, ilusiones, infancias truncadas, y que en definitiva seguimos siendo deudores de esa lucha y esperanza democrática. Así termina aquí el artículo que forma parte de nuestra narrativa. Cerramos ahora el acto volviendo a ver a Carmen en el audiovisual que ha montado Alba Navalón, donde podemos de nuevo escuchar su voz. Antes de concluir, os recuerdo que a partir de mañana continuar las actividades en el programa que es un uno, y también decir que mañana efectivamente es un día memorable para la memoria histórica, y que quiero terminar con una frase de José Luis San Pedro que escribió hace 20 años, cuando se cumplían 70 años de la proclamación de la República. Mañana serán ya 90. Y la frase de José Luis San Pedro es la siguiente. Hace 70 años, mañana diremos 90, floreció en Iberia una región colmada de esperanzas, porque un pueblo de trabajadores elegía a sus gobernantes, modernizaba sus leyes y pacíficamente instauraba una constitución a la altura de los tiempos. Que nunca olvidemos esa parte de nuestra memoria, porque está en peligro por algunos sectores que han crecido últimamente y que quieren borrar la memoria histórica de España. Muchas gracias por vuestra participación. Os dejo con el audiovisual dedicado a Carmen González, que estará siempre en nuestra memoria. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, quiero agradecer en primer lugar la invitación que me formuló el Club Atalaya Ateneo Villa de Cieza para la posibilidad de presentar los resultados del tercer certamen del Memorial Camacho y poder compartir con ustedes este momento que les aseguro que, habiendo estado en otras ocasiones en este mismo lugar, con motivo de otros eventos, etcétera, me hace una especial ilusión. Porque como se ha señalado, he tenido el privilegio también de formar parte del jurado de los 3 premios hasta el momento convocados a través del certamen de estudios ciezanos Memorial Mariano Camacho desde el 2006, el primero de ellos, y me encuentro precisamente en una convocatoria, en una apuesta cultural
que fue pionera en su momento aquí en esta localidad de Cieza y que creo que sigue siendo pionera a nivel regional y sobre todo y muy especialmente por la calidad de los trabajos que desde el primer certamen en 2006 hasta nuestros días se han ido presentando. Les puedo decir que esta convocatoria cultural o esta propuesta cultural está prácticamente al nivel de las mayores exigencias de calidad y de rigor científico, académico, lingüístico, etcétera, de los grandes premios que se convocan en nuestro país. También quiero destacarles la edición esmerada que desde el 2006 formula los premios del certamen Memorial Camacho en esos cuadernos ciezanos que intentan de alguna manera ir formulando lo que puede ser en el futuro la enciclopedia local en torno a la recuperación del patrimonio histórico local y la memoria histórica de Cieza. Es esta una labor investigadora pero también reivindicativa que une a los ciezanos preocupados por el avance y el progreso de la localidad, pero también aquellos que, como en su día expresara el propio Mariano Camacho, pensaron en una Cieza que no pudo ser y que siguen contribuyendo, que hacen progresar a esta localidad y, por supuesto, a la región de Murcia. Bueno, pues un aplauso ahora para que se oiga ahí. Bueno, hasta pronto a todos. Un beso.